por lo menos traté de darle la idea de una derivada parcial que en realidad la interpretación geométrica, que es muy simple, eso no entra para la evaluación, ¿ya? A ver, vamos viendo lo que estábamos haciendo el día de ayer. Empezó la bulla. A ver. Tú tienes, por ejemplo, que cuando hay una regla de cálculo diferencial, se definió, ¿no? La derivada de esa función en el punto x sub 0. Lo que era equivalente a escribir esto, ¿no? De f en x sub 0. Y eso es de y de x, o sea, diferencia de y es entre diferencia de x. Porque arriba está la diferencia de la y, ¿no? F de x sub 0 más h, ¿no? Menos f de x sub 0. Queda esa expresión nada más porque la función tiene una sola variable. Y a eso le calculaste el límite. El límite lo que le agrega acá es lo siguiente. Que tú analizas solamente en puntos cerca de x0 nomás. Porque ese h es pequeño. Entonces la interpretación que le diste aquí fue esto, ¿no? Acá, ¿no? O sea, y calculabas una derivada en este punto, ¿no? En este punto x sub 0. Y aquí tenemos la recta tangente. Entonces, esa derivada representaba geométricamente la pendiente de esa recta tangente. Ese número, ¿no? Y asumes que eso de ahí está en un plano. O sea, estamos asumiendo que eso está en el plano XY. Está en el plano XY. ¿Qué es lo que pasa con derivada parcial? Con derivada parcial el día de ayer habíamos definido algo así, ¿no? Si la función tiene dos variables independientes, entonces tú podías calcular las variaciones respecto de x o la variación respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? La variación de respecto de x y respecto de y. Por ejemplo, decíamos acá, cuando x es fijo, por ejemplo, x igual a x sub 0, entonces la única variable que te queda es y. Entonces calculas ahí la derivada parcial de f, pero respecto de y. Y aclaramos también esa notación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? X sub 0 varía y. Entonces vamos a ponerlo aquí, a colores, ¿no? Y sub 0 más h. Menos f de x sub 0, y aquí tendría que ser, acá es, y sub 0. Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? H. Está sucediendo algo similar. Lo que pasa es que tendríamos algo así. Ya no lo tenemos en un plano. Un plano en este caso coordenado XY. Lo vamos a tener en este plano de acá. En el plano x igual a x sub 0. Supongamos que eso sea x sub 0. Entonces va a haber un plano acá. Entonces la interpretación tiene que ser en ese plano. Ahí está. La interpretación tiene que ser en ese plano. Entonces lo que va a suceder es la interpretación en ese plano x sub 0 y lo evalúa en el punto y sub 0. Supongamos que sea aquí, ¿no? Ya está. Ese es el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Ya está.
Entonces la interpretación es la misma. Ahí va a haber una curvita. Esa curvita está en función de z y y, porque x es fijo. Y entonces también se va a interpretar como la pendiente de una recta tangente. Eso lo vamos a ver después. Esto no entra en la evaluación. Ya está. Sino que yo lo que quería mostrarles es que esa recta tangente está contenida en un plano. Ahora, puedo calcular recta tangente arbitraria. O sea, yo tengo una gráfica en un punto de acá, una recta tangente, porque hay un montón de rectas tangentes. Sí, lo que pasa es que eso ya no se va a llamar derivada parcial. Es que la clase anterior también vimos, ¿no? Para la derivada respecto de y, solamente necesitas esos puntos, ¿no? Solo te desplazas en y nomás, ¿de acuerdo? O sea, necesitas este punto de acá. Este es el punto x sub 0, y sub 0 más h, y este punto de acá. Esos son los puntos que necesitas. En ese caso estoy asumiendo que el h es positivo. Ya, estoy comentando ahí. Ahora, la derivada parcial también se calcula, como estás viendo ahí, por definición, pero también hay una regla práctica. Entonces, ¿cuándo vas a usar la definición? Cuando haya salto nomás. ¿Por qué? Mira, no sé si estamos haciendo el resumen de lo que hice ayer. ¿Sí? ¿Están? Sí, profesor. Sí, sí, estoy comentando solamente eso de ahí. Ya está. Ahora viene el complemento de esto de acá. A ver. Tres. A ver, tres, escribimos acá. Tres. No sé si escribo, lo voy a escribir mejor. La definición de derivada parcial, ¿no? Obviamente que una cosa es, de repente no estoy acá, y aparece también la derivada parcial. Es una nueva función. Esa nueva función tiene un dominio. El dominio de esta función de acá no puede ser más grande que el dominio de f. ¿Por qué? Tú empiezas a calcular derivada parcial en puntos que están en el dominio. En algunos existe, en algunos va a existir, pero de repente va a haber uno que no va a existir. Entonces, por eso que es así. O sea, del dominio tú seleccionas puntos, en algunos existe la derivada parcial y en otros no. Por eso que es así, ¿no? No se lo dice implícitamente, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? La derivada parcial es una nueva función y su dominio no es más grande que el dominio de f. Bien, entonces quiero comentar ahí lo siguiente. La definición eh, se sugiere o se recomienda para puntos donde hay cambio de regla de correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Mira,
Algo muy sencillo acá. ¿Qué pasa si consideramos nosotros una función f que sea así, de esta forma? X cuadrado y entre x cuadrado más y cuadrado. Obviamente que si yo dejo así, la función no está definida en 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de esa función sería todo el plano menos el 0, 0. Entonces, esto tendría que ser para x, y distinto de 0, 0. Y yo quiero definirlo en 0. O sea, quiero hallar f de 0, 0. Ya está. Quiero encontrar claro, quiero hallar el valor en el origen. Le puedo poner acá un valor. ¿De acuerdo? Entonces, justo, supongamos que nos indique que queremos calcular las derivadas parciales en ese punto de ahí. Queremos calcular las derivadas parciales en ese punto. Queremos calcular la derivada parcial en el punto 0, 0. ¿Está bien? Y hemos manifestado, ojo que me estoy preocupando ya para la práctica de la semana 6, creo que toca, ¿no? 5. Entonces, en esa práctica se va a necesitar que tú sepas que se defina bien un dominio de una función, porque con eso se trabaja las derivadas parciales, las derivadas direccionales, o definir una derivada de segundo orden, o los candidatos a que haya valor extremo también, ¿ya? Entonces, necesitamos este punto de acá de la derivada parcial, ¿no? X sub 0 más h, ¿no? Sería 0 si fuera respecto de x. Ya está. Necesitamos ese punto de ahí menos f de 0, 0. O sea, estamos procurando analizar aquí, en ese punto. Y acá. Entre h. Ya está. Si tú observas, necesitas analizar en 0, 0. Ese es un punto. Pero también necesitas analizar en el punto h, 0. O sea, necesitamos analizar en este punto de acá, h, 0. Ese h, 0 podría estar ubicado por acá o podría estar ubicado por la izquierda. Esos puntos originan la derivada parcial respecto de x. Pero observa, el punto h, 0 está en la primera o en la segunda regla. En la primera, profesor. De arriba. En cambio, este punto de acá está en la segunda. Entonces, tú estás utilizando las dos reglas de correspondencia. ¿Por qué? Porque el punto tiene un salto ahí. Entonces, es por eso que donde hay salto, es recomendable hacerlo usando la definición de la derivada parcial. Y a eso de ahí le calculamos el límite, ¿no? Eso es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, esto nos va a dar, le ponemos f sub x nomás, en el punto 0, 0. Y de ahí calculas, ¿no? Esto es el límite cuando h tiende a 0 y arriba sería es h cuadrado por 0 entre 0 más, h cuadrado acá, con este de acá, h cuadrado más 0 menos 0 sobre h. Y ese límite es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada parcial en 0, 0 nos da 0 y sí existe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué pasaría
si a nosotros nos piden la derivada parcial en un punto que no hay salto, por ejemplo, podría ser así. Podría ser así. Por ejemplo, el punto B, que sea en el punto 2,1. Ya está. 2,1. Entonces estamos acá. Con verde lo voy a poner acá. 2,1. Puede ser aquí. Aquí está el punto 2,1. Si tú quisieras usar la definición, debería ser, ¿no? 2 más h, 1. Eso es f, ya está. Menos f de 2,1. Ya está. Sobre h, y a eso le calculamos el límite. Pregunta. Este punto de acá es 2 más h, 1. Y este punto de acá es 2,1. ¿En ambos se utiliza la primera regla o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro. Por más cerca que estés en el cero, porque ese h es muy pequeño. Entonces, en esos casos, como utilizas una sola regla, para esos puntos utilizas las reglas usuales de derivación nomás. No es que va a coincidir ahí. Entonces, para estos puntos de acá, ya no vas a estar utilizando la definición, pues. Para estos puntos de acá utilizamos así que la función f de xy, f de xy, para esos puntos que están ahí, tendríamos que es x cuadrado y dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces calculas ahí las derivadas parciales. Puede ser respecto de x, por ejemplo, acá, es como un cociente, ¿no? Las reglas usuales. Sería 2x por y por x cuadrado más y cuadrado menos, vamos a ponerlo con color. Yo me demoro por el color, ¿no? Que a veces me ayuda también eso, ¿no? Y acá, ¿cómo sería? La de arriba por la derivada de abajo. Vamos a ponerlo más acá. Ya no me alcanzó ahí. Es 2x, ¿ya? Es 2x. Y eso lo dividimos entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y lo evalúas en el punto de f de x en el punto 2,1. Eso es lo que quiero, por ejemplo. Quiero que calculen derivadas parciales, pero usando las reglas usuales de derivación. Ayúdenme a hallar ese valor y les pongo una para ver de qué se trata el asunto. Y de paso que mido el tiempo, ¿ya? Y se van a dar cuenta que a veces nos equivocamos, ¿ya? ¿Hay en ese valor? No sé si busco acá. Claro. Vamos a ver que nos vamos a dar varias respuestas. A ver. Profesor, 4/25. 4 sobre 25. A ver. ¿Sí? ¿Coincide? Sí, profesor. Ya. Supongamos que ya no tenga ese hecho. A ver. Supongamos que tenga acá, no sé qué número sigue, 3 creo, ¿no? O 4. Ya está. Supongamos que tenga acá una función así, f de xy, que sea, por ejemplo, 16 a la x menos y entre x por y menos 5x cuadrado por y
más 3y cubo. Ya está. Yo quiero que me calculen esta derivada nomás. Por ejemplo, respecto de y, pero en el punto 2,2. Ya está. Por si acaso no te pongo algo que te salga mucho decimal, nada. Algo sencillo. A ver, vamos a ver si coincidimos los valores. A ver. Ahí el tiempo. Se supone que 3 minutos. ¿10, profesor? 10, a ver. 10. 1 minuto 10 segundos. Anaya, ¿no? No, profesor, yo no fui. ¿Quién fue el que? Kamasi, profesor. Nasi. ¿Nasi? Kamasi, Kamasi. Nasi. Sí, profesor, Casi. sale 10, corroboro. Sale 10. Ya, chévere. Cosas pequeñas así nomás, que no se puede hablar mucho, ¿ya? Si yo trato de insertarlo, se va a confundir. De la primera parte lo que quiero es que hay que tomarle prueba de entrada también. Pues. Quiero que grafiquen. Ya, ese es lo principal de la primera parte. Y algo de continuidad. En continuidad se analiza pues el límite, ¿no? En continuidad se analiza el límite. Ya está. Veamos entonces aquí. Yo les di unos materiales ahí, a ver, lo dejamos acá de compartir. Sale 10, profesor. 10, sí lo corrobora, ¿no? A ver. Un poquito. A ver acá este. ¿Lo ven? Sí, Sí se profesor. ve. Ya no es. Ya, ahí está, ¿no? Nos muestra un dibujo ahí. En la figura se muestra un sólido limitado por dos superficies. Hay una S1 arriba y una S2 abajo. La de arriba dice que es parte de una esfera, será, ¿no? Es parte de una esfera que es tangente al plano XY. Esa esfera dice que es tangente al plano y cuyo centro se encuentra en el eje Z. ¿Estamos de acuerdo?
Ya está. Mientras que la superficie SU2 es un semicono circular recto. Ese semicono, obviamente que el eje es para Z y se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. Determine las ecuaciones de la superficie si se sabe que ambas se cortan en una circunferencia de radio 4. Lo que está diciendo es esto, ¿no? Que esta expresión de aquí es x cuadrado más y cuadrado radio 4. Esto de acá es 16. Eso es cuando z es igual a 5, según el dibujito, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya está. Entonces la idea es encontrar la ecuación de esas superficies. Ahora, ese es 1 acá, lo tendríamos, no me da los colores acá. ¿Listo? No me da para cambiar de color. Ah, acá abajo. Sí, es que me he olvidado que ya no estoy en tu pizarra, pues estoy acá en el PowerPoint, ¿no? Entonces tenemos algo así. Para ese 1 tendríamos algo así, ¿no? Esto es el Z y tendríamos aquí, ese Z igual a 5 no es el centro, ¿o sí? O sea, el centro de la esfera es 0,05. No es, ¿no? Porque si no, no estuviera diciendo que el centro está en el eje Z, ¿no? Entonces lo que hay ahí es algo así, creo, ¿no? A ver, es esto de acá, ¿no? A ver. Hasta que me tiembla la mano. Ya está. Ya está. Entonces aquí podría estar el 5, ¿no? Este centro de acá puede ser 0, 0K. Pero nos dice que es tangente al plano XY. Nos dice, ¿para qué nos sirve eso de ahí? Para tener el radio. ¿Está claro esa parte? ¿Sí? El radio también sería K. Entonces, la ecuación de S sub 1 debería ser así, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z menos K al cuadrado, y eso es igual a K cuadrado. Bueno, R también le hubieras puesto. Bien, ese es S1. Entonces solamente falta hallar K, pues. Y ahí utilizamos el resultado de acá, ¿no? Ahora lo tengo acá abajo. Es acá. Para Z igual a 5, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 16. Lo reemplazamos ahí, ¿no? Más 5 menos K al cuadrado, y eso debe ser igual a K. Y de ahí debe salir el valor de K. Por lo tanto, ya tendría la ecuación de la esferita. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. ¿Ya? ¿Cuánto sale K? A ver. 4,1, profesor. 4,1. O sea, 10 sobre K. 10 sobre... 4 sobre 10. No, 41. 41 sobre 10, profe. Ah, 41 sobre 10, 4,1. Sí, discúlpame. Positivo, ¿no? Sí, profesor. Claro, el esquemita dice que debe dar positivo, pero no nos pide el valor de K, sino nos pide la ecuación de la superficie. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado más Z menos 41 sobre 10 al cuadrado, y eso es igual a 41 sobre 10 elevado al cuadrado. Listo. Podría ser esa una opción para hallar la ecuación de la superficie. ¿Ya? El otro,
A ver acá. Voy a borrar esto. Ya está. Miren. Para S sub 2, nos dicen que es un semicono, pero ya nos dan el vértice. Nos dicen que es 0, 0, 0. Ese es el vértice del cono. Entonces lo podríamos tener acá como z igual a raíz. Puede ser de varias formas, ¿ah? X cuadrado más y cuadrado. Si gustan, le pongo un k aquí, ¿no? Que multiplica x cuadrado más y cuadrado. O lo escribo aquí también, ¿no? Donde ese k tendría que ser positivo, ¿no? Creo que haya problemas ahí. Ya está. Entonces, esa superficie, ese sub 2, tiene esa forma. Entonces acá, con rojo, con azul. Entonces, ese cono, solamente falta hallar K. Entonces, ¿qué utilizamos? El mismo resultado anterior. Para z igual a 5, x cuadrado más y cuadrado es 16. Y ahí es el valor de K. ¿Cachete? Lo que pasa es que hay cositas de que hay que saber la ecuación de un cono, de una esfera, ¿no? Un paraboloide horizontal, un paraboloide vertical, hay que saber esas ecuaciones, si no, se puede complicar el asunto, ¿no? Señores, ya lo pueden completar ustedes, ¿no? Sí, profesor. Bien. ¿Qué más tendríamos acá? Vamos a borrar eso, ¿no? Ya. Por ejemplo, ahí nos da un problema supuestamente ya conocido todo. Las proyecciones a veces son muy complicadas para el alumno dependiendo del sólido. Lo que te está diciendo acá, miren, que esta grafiquita, que esta ecuación que yo estoy señalando acá, es perpendicular a X y Y. Eso está claro, ¿no? No es que depende solo de X y Y. Pues. O sea, esta grafiquita de acá, de ahí te sale un cilindro, se abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Obviamente que no es un plano, pues. ¿De acuerdo? Es una curvita, acá, es una curvita que la podemos tener aquí. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Te está dando una curvita acá y te dice que es perpendicular al plano XY. ¿De acuerdo? Si tuviéramos solamente eso de ahí, la prolongamos para arriba. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica de Y solamente hasta raíz de X nomás. Perdón, raíz de X. Pero ahí, ese cilindro lo está cortando con un plano. Lo está cortando con este plano de acá, el techo. ¿De acuerdo? Lo está cortando acá. Lo está cortando ahí por ese plano. Ahora, esto de acá es un plano. Por si acaso, es un plano. Entonces, la idea que está preguntando, estoy armando y no, por estar describiendo, ¿no? Hay ahí, supuestamente estás en el primer octante nomás, porque eso es lo que está dando el sólido ahí. Eso es el sólido. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si lo miras en forma vertical? Ya está. ¿Qué pasa si lo miras en forma vertical? Entonces, del gráfico hay que mirar Z.
Porque si lo miramos en forma vertical, lo que yo voy a señalar, esa es la proyección en XY, ¿o no? A ver, miren, bonito. A ver, esa sería la proyección en... ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la proyección en XY. ¿Sí? Esa sería la proyección en X. El que está limitado por el cilindro, pues, raíz de X. Ya está limitado. ¿El problema cuál es? En XY, o sea, ahora necesitas la variación de Z. Z, ¿cómo varía? Desde el plano X igual a Y hasta un techito. Pero en ese caso, ¿el techito quién es? Es un plano. O sea, ese Z ahí está desde 0 hasta un plano. Ese plano en realidad ya no está despejado el Z. Ya. Entonces, esto es como tener desde 0 hasta 1 menos Y. Ya está. Como has mirado la variación de Z del dibujo, entonces hay que proyectarlo en XY. Y la proyección en XY la tienes aquí. La proyección. Bueno, no hay necesidad, pero bueno, lo voy a escribir acá. Ahí está, esto es X y esto es Y, ¿no? Entonces, el dibujo lo hacemos con azulito por acá, ¿no? Esto es Y igual a raíz de X, que es hasta Y, ¿no? Es hasta Y. Es hasta Y igual a 1. 0. Esto que estoy pintando es la base que está aquí. Es la base de ese sólido en ese caso. Si Y vale 1, entonces aquí también debería ser 1. Entonces aquí hay una región ahí. Esa región tú lo puedes expresar, lo puedes ver en forma vertical. Cuando hiciste áreas en el ciclo pasado, acá es donde se aplica. Lo puedes expresar en forma vertical o lo puedes expresar en forma horizontal. Pero esa es tu proyección en XY. Entonces, ese es proyectando en XY. Proyectando en XY. Una vez que has mirado Z, tienes que proyectar en XY. No siempre da un solo sólido, por si acaso, ¿eh? Va a depender de lo que tú tengas. Entonces ahí R sería así, ¿no? Lo voy a hacer en forma vertical. X es desde 0 hasta 1 y Y es esto, ¿no? Y es desde raíz de X hasta Y igual a 1. Entonces te dicen, expresa el sólido. ¿Cómo lo expresas el sólido? El sólido puede ser de esta forma, ¿no? De los X, Y, Z, tal que X está entre 0 y 1, Y está entre la raíz cuadrada hasta 1, y el Z es... Eso es lo que vas a necesitar cuando vas a calcular, un ratito quiero borrar esto. Cuando vamos a calcular el volumen de ese sólido limitado por esa guía, ese sería tu gráfica. En volumen del sólido, en integral triple, si te dicen bosqueja, bosqueja. Si no te dicen nada, no grafica. De repente solamente te pueden decir, grafícame la proyección en el orden que tú lo has hallado. Entonces grafica la figurita plana nomás. Ahora, no siempre es fácil bosquejar expresar un sólido proyectando en todos los planos. Porque, por ejemplo, ahí, si tú lo proyectas en YZ, la proyección te sale bien fácil, ¿no? También tendríamos este triángulo, ¿no? O sea, no sé si se captó la idea hasta ahí, hasta que estoy hablando. Sí, profesor.
¿no? Estamos proyectando. Ahora, la proyección en YZ, entonces acá, cuando, voy a escribir acá, lo hacemos proyectando en YZ. En YZ. Entonces quiere decir que del gráfico hay que mirar la variación de X. Entonces la proyección en YZ es así. Cuando hagamos las transformaciones para integral triple, yo no dibujo el sólido, yo solo proyecto nomás. Entonces, al proyectar ya es lo que se obtiene todo, ¿no? Entonces acá tenemos, esto es Z igual a 1 menos Y. Quiere decir que esto es 1 y esto también es 1. Ahí está la proyección. Entonces tienes ahí, Y está entre 0 y 1 y Z estaría desde Z igual a 0 hasta esta recta de acá. Listo. En el plano YZ es una recta, pero en el espacio sería un plano, o sea, sería todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Todo ese plano, desde acá. Esa es su gráfica. Sino que ese plano es cortado desde abajo, no corta así. Pudo haber sido una recta, por ejemplo. Entonces ya se hubiera formado un tetraedro, ¿no? Bien, seguimos acá. Borro esto, borramos esto. Y estamos ahora en la otra proyección, ¿no? Estamos en esa proyección de ahí. Entonces has proyectado y te da esto de aquí. Listo, esa es tu proyección. Tenemos que ver entonces en el gráfico la variación de X. Si tú te das cuenta, X empieza en X igual a 0. Hasta acá. Esa es la variación de X. X va a ser desde 0, para que tú lo veas, ¿no? Hasta el cilindro raíz de X. O sea, X sería, de acá tendríamos que despejar, ¿no? Esto es Y igual a, Y cuadrado igual a X. O sea, nosotros necesitamos decir que X es desde 0 hasta el cilindro, ¿no? Hasta el cilindro. Voy a ver, copiar como está ahí, ¿no? Y igual a raíz de X. Pero nosotros sabemos por la forma que lo estamos expresando, debería ser en función de Y, ¿no? Entonces acá sería hasta Y cuadrado. Esa es la diferencia. Entonces ya tiene las variaciones de Y y de Z y la variación de X. Ahora, el más complicado ahí, por ejemplo, es proyectar en XZ. No, ya no lo tienes acá como se dice pegadito. Entonces, ¿de qué se trata proyectar en YZ? Que las ecuaciones que limiten solo dependen de Y y de Z. ¿Qué significa proyectar en XY? Que las ecuaciones que limitan solo dependan de X y de Y. Entonces, si aquí, si acá hay la necesidad de proyectar en XZ, ¿sí? Entonces la idea es que hayan ecuaciones que solo dependen de X y Z. Pues. O sea, y acá decimos, por ejemplo, en el plano XZ. Había que encontrar esa ecuación. En ese caso de ahí, posiblemente, posiblemente aquí, vamos a borrar acá, borro esta partecita de acá, la proyección en XZ debería estar por acá. ¿De acuerdo? Pero ahí tú tienes dos ecuaciones. Depende de X y de Y depende de Z y de Y. La idea es que los interseques, pero ya no aparezca Y nomás,
se entiende el asunto, ¿no? O sea, tú intersectes ahí, este es z igual a 1 menos y, y la otra es y igual a raíz de x. Eso lo reemplazas ahí y te sale la expresión en el plano xz. ¿Se comprendió la idea, no? Es que a veces el dibujo no ayuda, pues. ¿Cómo obtener la proyección? A veces nos sale como un reflejo, pero al revés, ¿no? Es como el zoom, ¿no? Pongo invertir y sale al revés, ¿no? A ver, grafiquen a ver en XZ, a ver si es. Nada, me contento con eso, ¿no? ¿Ya? Ustedes sabían que en la Constitución del 93, que a veces no lo hemos conversado, y eso que la facultad tiene algunos que son políticos, la Constitución del 93 dice que nosotros, o sea, el Estado, es dueño de la cuestión natural, pero que, por ejemplo, la minería está dentro del, bajo tierra. Cuando ya se lo extrae, ya deja de ser dueño. La que tiene la prioridad es la empresa que lo ha explorado ya, la que lo ha extraído. Y lo peor de todo es que el Estado no puede regular ahí por la Constitución misma, ¿no? Hay cositas varias que algunos piensan que no, que es cuestión de moderar, modales, siéntate bien. No, hay cosas bien complicaditas ahí, ¿no? También la Constitución del 93 dice que pueden haber los monopolios. Le da la carta blanca al monopolio, ¿no? Y el Estado tiene ciertas restricciones para poder regular ahí, sino que no sé por qué no lo dice. A ver, hallaron la ecuación por lo menos, ¿no? Y lo grafican ahí en el plano. Y se dan con una sorpresa, ¿no? Uno puede pensar que es de una forma, pero de repente la ecuación da de otra forma, ¿no? A ver, ¿cómo sería acá? Sí, pero ya se entiende de lo que se trata proyectar en un plano, ¿no? Que aparezcan solamente ecuaciones que tengan esas variables, ¿ya? Esas variables. O sea, proyectar no es hacer y igual a 0. A ver, por acá tengo acá. Ahí pedía solo 2, sino que estábamos especulando, ¿no? Ustedes no hablan, ¿no? Y eso que Profesor, tiene... Sí, del plano YZX sería como parte de una circunferencia, algo así. O sea, verlo desde el ZX. en XZ, ya. No, es que ahí hay que hallarlo. La idea es que la ecuación que te salga tiene que solamente aparecer X y Z. El Y no debe aparecer, si no, no es la proyección. Entiendo. ¿Sí? Sí, sí, si no, no es la proyección. Pero algunos no lo sabemos. Dibujamos un sólido y le dice, proyectalo, por decirlo, en el plano XY hace Z igual a 0. Y eso no es cierto. Lo que tú estás proyectando es la curva, ¿no? La curva, que está ahí, pero se supone que está abajo, ¿no? A veces está ahí la curva, pero
Es que si un plano está ahí, ¿cómo va a estar el sólido abajo? No, la proyección está arriba, sino que la dibujas abajo, ¿no? A ver. Esto de acá no la queremos, ¿no? ¿Están viendo ustedes algo o no? No, no está compartiendo, profesor. Creo que no está compartiendo, profesor. No, eso es lo que quería, ya no. O sea, quiero cerrar acá. Trate de hacer algunos ejercicios que están ahí, ¿ya? Ahí hay otros que aparecen por ahí. A ver. A ver. Tengo acá. A ver. 17. A veces un poco más. Mire. Voy a compartirlo acá. Y acá tengo que compartir esto. No, este no. Este de acá. A ver, quiero que vean si ven una evaluación ahí. Sí, se ve. Sí se ve, Ya, profesor. ya. ¿Se acuerdan que ayer yo les pedía que me ayuden a corregir estos solucionarios y nadie se comió? Por la puta madre. Ese es un problema que nosotros tenemos a veces, ¿no? Somos una universidad nacional y queremos que nos den todo, ¿no? Y en realidad por ahí va la cosa, ¿no? Debería tener el Estado y proveer la cuestión estatal y que quede bien, ¿no? Porque para nosotros es fácil decir que el alumno debe dar algo, colaborar. Sí, pues, pero señores, en la casa no hay, ¿no? A ver. Miren, esto era cuando era pues presencial, ¿no? No sé si lo agrandamos un poco. No lo puedo agrandar acá. Es que con la computadora creo que sí, ¿no? Ahí está. Se agrandó un poquito, ¿no? Ya. Ya está. Por ejemplo, acá las preguntas, a ver, dice, esta pregunta de acá dice C. Creo que sí me acepta, ¿no? A ver. Ahora vamos a ver si me acepta rayar, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver. Sí. Dice, por ejemplo, acá C. Eso era cuando era presencial, ¿no? O sea, normalmente yo las preguntas de la prueba de entrada, pues no le voy a pedir que dibuje detalladamente. Dice, si esa integral es cero, y la función es continua en el intervalo AB, entonces A es igual a B. Si tú quisieras probar que es verdadero, no vayas a dar un contraejemplo. Los contraejemplos es para decir que es falso, más bien. Se usan más para eso. Por ejemplo, acá, yo puedo decir que la función C impar, por ejemplo, ¿no? Una función C impar. Doy acá una función, por ejemplo, de -2 hasta 2, y pongo acá una función impar, ¿no? Seno de X, diferencial X, y eso nos tiene que dar 0. Ya es distinto de B. Quiere decir que sería falso. Otro me podría presentar un dibujito acá y decirme, profesor, mi profesor cuando me hizo esta partecita de acá,
es esta partecita de aquí, y puedo haber considerado lo siguiente, ¿no? Desde X, y esto es Y, puede haber considerado desde acá, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Y aquí una figurita así. Esto puede llamarle menos 2 y esto de acá 4. Supongamos que esta área de acá valga 3 y esta área de acá también valga 3. Quiere decir que esa integral va a salir 0. Pero A no es igual a B. Quiere decir que el resultado no se cumple. Hay varias formas de justificar para decir que es falso. ¿De acuerdo? En cambio, para decir que es verdadero tendrías que probarlo ahí, ¿no? ¿Sí? En la segunda parte, en realidad nos da dos funciones que dependen de X. Una que está al lado derecho para ti y una que está al lado izquierdo. Ambas son funciones de X, porque la primera integral, la primera parte dice la integral de 0 a X cuadrado. Entonces, derivas ambos lados, ¿no? Derivas ambos lados. Y al primero le aplicas el teorema fundamental. ¿Qué cosa va a ser? F de X cuadrado por la derivada de X cuadrado. Listo. Y al otro lado sería X seno de pi X prima. Pero te dice que F de 4. Entonces a ese X cuadrado le llamamos un 4. Por lo tanto, X es igual a 2 y X es igual a 2. Para que sea verdadero, se tiene que cumplir con las dos. ¿De acuerdo? Se tiene que cumplir con las dos. No tienes por qué tomar un solo valor, porque los dos cumplen que su cuadrado es 4. Y en este caso, creo que sí se cumple. ¿Ya? Sí se cumple. Hagamos esto. Ayuda el lapicito un poquito, ¿no? Si ahorita les dijera sus notas, para que estuvieran atentos. Miren, no sé qué más hubo acá. Un ratito, ¿eh? Ya. Creo que les estoy mostrando esto porque vi unos dibujos acá que no están correctos. O sea, no se visualiza como debería ser. A ver, haz ahí. Y nos da ahí una función, por ejemplo. Dice, mostrando algunas curvas de nivel. Algunas pueden ser dos nomás. Entonces, las curvas de nivel tú lo puedes mostrar algebraicamente o lo puedes demostrar en el gráfico. Entonces, las curvas de nivel tú tienes acá, por ejemplo, la primera ecuación tenemos ahí z igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado sobre 4 más 1. Ya está. De hecho, ese z es mayor o igual que 1. O sea, hay restricciones que les pones, pero hay restricciones que sale al operar también. Y no hay... Aquí te da otras restricciones también. Que x es mayor o igual que 0 y que y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tú vas a graficar este paraboloide de esta forma, ¿no? X menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4. Entonces, se supone, borrador, se supone que podría ser un gráfico más o menos así. Vamos a ponerle celestito acá. Ahí está. Entonces, debería ser un gráfico más o menos de esta forma, ¿no? A ver, el vértice en este caso es 2, 2, 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, 1. Entonces podría ser así. Dos, dos, 1, ahí está. Y el eje es así. Este sería el eje. Si nosotros estuviéramos en superficies cuádricas, debería ser así, ¿no?
Debería ser así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero ahí te está dando restricciones. Te está dando restricciones. Te dice que X es mayor o igual que 0 y que Y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el gráfico no puede ser todo, pues. Tú tienes que explicarme ahí en tu gráfico, tienes que explicar en tu gráfico ahí que es hasta ahí nomás. Por decir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es hasta ahí nomás. O sea, me tienes que indicar ahí. No sé si con dibujos adicionales, qué sé yo, ¿no? A ver acá, ¿no? Ahí está. Ya está. Y aquí, mira. Que ese es tu gráfico, ¿no? Que ese es tu gráfico. E inclusive, cuando trazas las curvas de nivel, como lo ha hecho acá el que ha diseñado el solucionario, no están correctas. A ver, yo quiero que me indiquen por qué. A ver, un ratito acá. Cuando presenta acá, dice X mayor o igual que 0, Y mayor, y se tiene ahí, dice, es parte, él me indica, claramente. Eso está muy bien. Parte del paraboloide, con eje paralelo y vértice 2, 2, 1. Si cae, entonces K es mayor o igual que 1. Las curvas de nivel constituyen una familia de elipses. No son elipses completas. ¿Por qué no son elipses completas? Porque cuando él da acá mayores que acá, mira, las curvas de nivel no pueden ser todo. Yo acá ya lo había subrayado, ya me di cuenta, ¿no? Pues debería ser por acá nomás, mira. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí nomás. Todas hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque te dice que X es mayor o igual que 0, pero no es toda la elipse. ¿Sí? O sea, cuando nos pida graficar, digamos, curvas de nivel, debemos respetar sí o sí las restricciones también. Como que sí o sí. Como usted ha puesto, ha subrayado, de que tiene que respetar el que X es mayor que 0 y Y igual. Oye, hijo, si aquí tu mamá te dice, anda, no, hombre, pan, pero no compres de la esquina, compra el de la vuelta. ¿Tú qué haces? Lo que te indica, ¿no? Mm, Acá nos están dando las restricciones. No es que yo las ponga, hijo. Las restricciones son las que están allí. Es por eso que yo quería que se ordene esto de acá, por ejemplo, un grafiquito acorde como debería ser, pues. Porque nuestra teoría nos dice que el gráfico no es así, ¿no? Quiere decir que a partir de un determinado K va a cortar al eje X y al eje Y. Mira, hay uno que no lo corta, ¿no? Se supone que son más pequeños, ¿no? No lo corta, ese es todo. Pero para esta partecita de acá ya empieza a cortarlo ya, ¿no? Es que además no le voy a pedir a un alumno que me indique 30 curvas de nivel, pero dos, por ejemplo, y otro lo puede hacer en el gráfico también, ¿no? Y me señala, esa es una curva de nivel. Pero acá lo importante es ver que está cortado por los planos verticales también. Por eso es cuando yo he visto el gráfico acá, no sé si voy a mostrar el gráfico. Ahí está. Pareciera que lo muestra todo, ¿no? ¿Está bien? Entonces la idea es que se corte el parabólico. Quiero que me entiendan esa, aunque acá es del dibujo, creo, ¿no? No hay. Entonces yo lo que quería es que se vea que se corta con los planos. Esto lo he hecho en GeoGebra y lo ha girado todavía. Por eso el gráfico no me convenció ahí. Ahora, esta función de acá tiene dos partes. Tiene dos partes. Ahí está. Esa función de ahí tiene dos partes. El dibujo que tú presentes tiene que ser en un solo dibujo, justamente. No me vayas a dibujar, a mandar el dibujo en dos partes. No, es una sola. ¿De acuerdo? En la parte segunda también hay un detalle. ¿El detalle cuál es? El detalle es el siguiente, con azul acá. Para y mayor o igual que 1,
nos dice que z es igual a menos raíz de y menos 1 medios menos x menos 3 al cuadrado sobre 2. Ya está. Y aquí tiene la raíz cuadrada. Ese es para y mayor o igual que 1. Pero ¿qué es lo que observas tú? Que este z es menor o igual que 0, ¿o no? Sí, Ahora tú le elevas al cuadrado. Tú le elevas al cuadrado. Nos queda acá y menos 1 medios menos x menos 3 al cuadrado. Ahí lo tienen resuelto, pero con algunas cositas que comentamos, ¿ya? O esto de acá es como tener y menos 1 medios es igual a x menos 3 al cuadrado sobre 2 más z cuadrado. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que tú no vas a graficar todo el paraboloide. Esas cositas yo quiero. Si estuviéramos en superficies cuádricas, debería ser así, por ejemplo, ¿no? Debería ser así. Debería ser así. Si estuviéramos en superficies cuádricas, ojo, se abre para Y. ¿De acuerdo? Y el vértice para nosotros es, el vértice es 3, 1, 0. Entonces sería acá, 1, 2, 3, 1, 0. Entonces tendríamos, el eje sería esto de acá, ¿ve? Ese sería el eje. Y el bosquejo podría ser de esta forma, ¿no? Y el bosquejo podría ser este, es y, todo para la derecha, y aquí tendríamos esto de acá, ¿ve? Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que no es todo el paraboloide, sino una parte nomás del paraboloide. En este caso tendría que ser la parte que está abajo, y tú me tienes que señalar que ese es el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes pintar la parte de arriba, porque eso no es la gráfica. Esto de arriba no es. Entonces solamente me muestras o me indicas de alguna manera, te esfuerzas ahí en el gráfico que debería ser la parte de abajo. No sé si están percibiendo eso. Es que también vi el dibujo acá, ¿no? Un ratito. Vi el dibujo acá, que creo que está al revés. A ver, está. Ahí el dibujo lo muestra encima, ¿ve? Y acá dice z menor que 0, entonces hay una especie de contradicción ahí, ¿no? Y no es z menor que 0, menor o igual que 0, ¿no? Menor o igual que 0, menor o igual que 0. Ya está, entonces el dibujito ahí habría que arreglarlo, ¿no? No es, ¿estamos de acuerdo? Arreglarlo un poquito. El paraboloide es arriba, pero que se note que solamente está limitado por x, z, y z, ¿no? Y aquí que se note que es la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo. Ya. A ver, ustedes muestren ese dibujito, a ver, pero sin mirar y solucionar lo que les da. A ver si comparten el dibujo que aparece acá, ¿ya? Ese dibujito. A ver.
Lo pueden hacer separado, pero de ahí lo juntas en uno solo. ¿Ya? De preferencia con lápiz porque el tiempo te gana. ¿Ya? Pues obviamente que un dibujo, como se dice, presentable, ¿no? Usas ahí una cuadrícula, pero en la cuadrícula es relativo también porque uno, la escala lo puede cambiar, ¿no? Para de tal manera que se vea el dibujo, ¿no? K igual a 0. Ese es igual a 0. El primero es igual a 0. Parte de una esfera, pero te dice mayor que 0. El problema es el centro ahí, ¿no? El centro. No vayan a pensar acá, que acá no tengo yo, no tengo lapicito acá. No puedo. No hay puntero acá, ¿no? Que porque nos dice z mayor que 0, tiene que empezar en z igual a 0 y no lo toca el plano x, y. No, pues depende de la función, ¿ya? Depende de la función. Profesor debe dejar de seleccionar la ecuación para que sea. Es que no se puede. No, profe, la ecuación está sombreada. Tiene que dejar de sombrear eso y le va a dejar supuestamente. Lo que pasa es que yo estoy con el lápiz, no la puedo. Que yo no uso casi el Word. Por ustedes nomás. A ver. Sí. Salgo y vuelvo, creo. Es más práctico. Vamos a ver si es cierto. Ya está, ¿ven? ¿Ves? Se seleccionó de nuevo. Con el mouse seleccione, haga un clic fuera de la ecuación, profe. Nada, no me da. Que normalmente yo escribo con el lápiz. Ya, está haciendo el dibujo, ¿no? En el z igual a 0 el otro. A ver, z igual a 0. Z igual al logaritmo. Dentro de una sale circunferencias. Ya, más o menos. Vamos a ver si coincide igual. Que no me puede dar a ver acá. Así mejor. Ya está. Ya está. Le puse retroceder nomás. Mejor, ¿no? Que no conocen porque no he podido. Ahora voy a intentarlo de nuevo. Así. Para otra vez. Ya está, ya sé. Lo que pasa es que acá yo manejo en realidad tres cosas. Manejo tres. Una es con el Zoom, dos con el Zoom y una es con la tableta adicional que tengo. Tengo otra computadora que también la jalo. Bueno, ya. El dibujo que muestra el profesor más o menos es así. No sé si concuerda.
Pero él lo muestra en dos, pues. Y no debería ser dos, es uno solo nomás. ¿Estamos de acuerdo? En esta partecita de acá, cuando él quiere mostrar un dibujo de acá, por ejemplo, dice esto de acá. Entonces dice, ¿qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, z sería igual al logaritmo neperiano de 1 menos y cuadrado, ¿no? 1 menos y cuadrado. Es prácticamente como dibujar un logaritmo. Lo que pasa es que 1 menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Entonces y está entre 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Inclusive de acá nosotros vemos que para z es igual a una constante, tendríamos que e a la k debería ser 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, nos da circunferencias, ¿no? Las paralelas al plano XY. Nos da para diferentes valores, vamos a tener ahí circunferencias. Y conforme vamos avanzando, el Z se va haciendo, perdón, el radio se va haciendo cada vez más pequeñito, ¿no? Bueno, sí coincide. Pero el gráfico es en uno solo, ¿ya? No es la unión del gráfico. Tiene que ser un solo gráfico, ¿sí? Cuando ustedes hagan ahí lo que va a aparecer. Creo que es suficiente por ahora. Ahora no sé si les puedo dar acá, no sé si tengo acá. ¿No? Ya, yo tengo acá otra practiquita, se los puedo pasar, ¿ya? Un ratito. Esto lo vamos a sacar aquí. ¿Aló? Sí, profesor, estamos aquí. Sí, estamos aquí. Ya, quiero enviárselos. Acá con este pongo archivo acá. Listo, a ver aquí. A ver, me avisan, ¿ah? A ver. Les envié otra practiquita ahí. Sí, profesor, ya llegó. Gracias. No, ahí le tratan de dar una mirada, pero como te digo, los gráficos, tú tienes que mejorarlo. O sea, es lo que yo quería que hagan, que me sugieran, ¿no? Pero tú ya sabes, con las cosas que hemos comentado ahí, ya tienes la idea de qué se trata, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia nomás. A ver, un poquito acá. Suficiente, creo. Es que con ustedes me veo 6 horas y con la otra sección me veo 4. Hay un poco que cojeo. Orce, sí, no, Orce. Profesor, ¿y en la práctica qué temas va a venir? Hasta todo lo que hemos tocado. Todo lo que hemos hecho, pues. Ya, pero no me hagas que te fastidie, pues. Lo que no hemos hecho, no, pues. Ah, Porque como mi abuelo nos decía, coman, hijo, todo lo que hay. Comer lo que no hay hace daño. Ratito. Es que yo me criaba casi en ceja y selva.
todas las vacaciones íbamos ahí. A veces nos reuníamos 25 nietos, entre nosotros nomás jugábamos. No había más gente. Pero ahora hay bastante dengue en la selva. En ese tiempo había la malaria. Para la malaria era el paludismo, se llamaba la malaria. Llegaban los tipos a dar sus pastillas. Pero menos mal que no me dio, ¿no? Yo he disfrutado de esa época. Puta, me he comido fruta, pero hasta que me enfermaba el estómago. Hoy día comer fruta es caro. Es ya un presupuesto adicional, ¿no? Salvo que le metas plátano siempre, ¿no? No, en Ceja de Selva en esa época se disfrutaba. Profesor, Sí, disculpe, para corroborar, la próxima semana es la práctica, ¿verdad? ¿Correcto? sí, ustedes me mintieron nomás, pero es la próxima semana. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, pero ustedes que me mintieron. No, intentaron mentirme. No me dejé. No, profe, en todos los cursos va a ser en la cuarta semana. No, pero les enseñé la programación. Sí, profesor, creo que varía por área. Y la otra semana es chip cada área. Pero les estoy poniendo el temario hasta acá nomás también. Pues. Distinto fuera si te dijera, ¿sabes qué? El jueves hacemos algo apurado y eso te recuesto. Pude haber avanzado interpretación de derivada parcial. Con usted se hubiera podido, pero con la otra no puedo. Y si hubiese sido maldad y te hubiera dicho, el jueves completamos para que den el viernes, porque en la academia se hace así, ¿no? Pero no, prefiero ahí nomás. ¿Ya? Ahí no. Es primera práctica también. Ya, profe, muchas gracias. Adauto. Sí, profesor. Ya, gracias. Aguilar. Presente. De que Jean-Pierre Marco Antonio, hasta que por lo menos el apellido lo tiene largo, hasta que está. Jean-Pierre Junior Altamirano. No ha venido, ¿no? Alexander Alvarado. Presente, profesor. Buenos días. Y falten Alvarado, porque si les apruebo y les reclaman, ¿eh? Oscar Alvarado. Presente, profesor. Ya, gracias. Paolo Anaya. Presente, profesor. Hago este intermedio, no me canso de decirle que se cuide. Está bien jodida la situación. De verdad, por más que digan lo de las vacunas, pero esto va a seguir. No sé si van a seguir comprando vacunas para que se sigan, ¿no? Inmunizando, pues. A Alexis Bernal. Alexis Bernal. Sí les comenté, ¿no? Que el coordinador de ciencia básica está hospitalizado, pero no por el coronavirus, sino por otra cosa, pero es psicológico, pues. Sí, profe. Si mi ayudante, el que lo estoy preparando para que se quede con el curso, resultó infectado el desgraciado. El que estaba yéndose a Piura y de Piura se iba a Huancabamba. O sea, él viajaba casi 20 horas. Y digo, ¿pero qué haces viajando? No, voy a ver los terrenos de mi abuelo que nos va a dejar. Le digo, ¿acaso el terreno lo van a llevar? Ahí está. Pues. Recién cuando nos pasa algo, recién reaccionamos. A ver. Patricia Cárdenas. Presente, profesor. Gracias. Tep Vierago. Tep No, Vierago. profe, no llamó Kamasi. ¿Cómo? Kamasi, profesor. Pío Iván. Ah, presente, profesor. Disculpa, hijo, ¿por qué te han puesto Pío? ¿Por el Papa? No, profesor. ¿No? Mi familia es católica. No, por el Papa, Sí. había un Papa. Sí, por eso, por eso. Ah, ya, yo te preguntaba por el Papa, me dijiste, mi familia es católica. Hasta que yo también soy católico, pero no voy a misa, o sea, soy un relegado, pero se practica, ¿no? Se practica eso. Cristian Casas. Presente, profesor. José Castilla. Presente, profesor. Gracias. Milagros Chipana.
Presente, profesor. Buenos días. Valeria del Rosario. Presente, profesor. Adolfo Díaz. Gracias. Adolfo. Presente, profesor. José Emil. Ya no hay otro. Presente, profesor. Emil. Jan Garibay. Presente. José Gutiérrez. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Yomi Huamán. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal vos, ah? Max Huamán. Max. Presente, profesor. Buenos días. ¿Tú eres el de la barbita? Max Huamán. ¿No? ¿Está? David Huamán. Sí. Presente, profesor. Tiene miedo de decir que sí. Aito Huamán. Aito Huamán. ¿Dónde está? Hay un profesor de la facultad, hay 4 Huamanes, ¿ah? En el área básica hay 1. No son familia de ustedes ninguno, ¿no? ¿No? De los que conozco, profesor, no conozco ninguno de la U que esté ahorita. Tampoco No. de mi parte, profesor. ¿Cómo? Ah, ¿tú sí? De mi parte tampoco. ¿No? No, ninguno es mi familiar. No tengo familiares como profesores. Sí. Tiene que decir que sí, ¿no? Claro. Juliana Gallo. No está. Leslie Jesús. Presente, profesor. Buenos días. Presente. Sí, ya dijiste. Georgina Jiménez. Gaby Jiménez. Presente. Hola. Michael Julka. Michael Julka. Yo soy fanático de esas películas del Padrino, ¿no? Yo mucho veo esas películas, ¿no? Yo le encuentro enseñanza a todo. A la del Chapo Guzmán, el Chema, el Padrino, a todo le encuentro algo, ¿no? Delinger Leandro. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Alex Mamani. Presente, Alex. Presente, profesor. Mamá. Gracias. Diego Martínez. Presente, profesor. Gracias. Yair Oré. Presente, profesor. Kelly Pantoja. Criswell Plasencia. Presente, profesor. Gracias. Paul Quiroz. Presente, profesor. Buenos días. Anthony Refulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Anthony. Presente, profesor. Miguel Reyes. Y Ítalo Rivadeneira. Anderson Salazar, mi delegado ahí. Presente, profesor. Edward Serrano. Presente, profesor. Anderson, les están mandando las grabaciones, ¿no? Claro, profesor. Pueden entrar a cualquier momento al drive y ahí están las grabaciones de las clases. No hay problema. No hay necesidad que les envíen, entonces. Lo que pasa es que yo, hasta donde sé, creo que ustedes lo pueden tener en su... Creo que se pueden borrar. En cambio, cuando ellos les envían el enlace, ya lo tienen, ¿no? Creo que esa es la diferencia, me parece. A ver, Edward Serrano. Presente, profesor. James Torres. Presente, profesor. Gracias. William Valencia. Presente, profesor. Yanela Valentín. Presente, profesor. Gracias. Herschel Osama. Presente, profesor. Pucha, que tú te vas a Estados Unidos para que medio que te miran mal, Kenneth Ventosilla. Presente, profesor. Carla Bertis. Presente, profesor. Wilmer Vicente. Presente, profesor. Jesús Zacarías. Presente, profesor. Buen día. Fernandini, ¿no? ¿De Sí, dónde profesor. es Zacarías?
No sé, profesor, según tengo entendido, aparece en la Biblia y parece ser español, no sé. Realmente no lo sé. No, ¿tú de dónde nació tu Allá, papá? yo nací en el centro, por Huancayo. Por Huancayo, o sea, no eres de Huancayo. De Huancayo no, realmente neto no. Nací en, hay cerca, una ciudad, La Oroya. La Oroya, sí conozco La Oroya. Ajá, ahí nací, profesor. Ahí es donde uno, el carro cuando para ahí, te sirve un café hirviendo, lo toma, ya está frío, ¿no? Sí, profesor, hace frío, pero no he vivido mucho tiempo ahí, profesor, por eso más en Huancayo residí. Vas a los servicios higiénicos y o sea, que tienes problemas porque todo se encoge ahí, ¿no? Bueno, señores, registrar tema. Ya, muchas gracias. No se preocupen, el tema es hasta ahí nomás, ¿ah? Ya, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hasta ahí nomás. Sí, profe. Sí, gracias, nos estamos viendo, ¿ya? Sí. Luego, profesor. No, muchas gracias. Profesor. Sí. Hasta luego, profesor. No, profesor. Cuídense.